Empezamos, Enrique. Ok. Sí. Ok. Vale. Pues buenas tardes a todos. Vamos a tener esta tarde la primera parte. Bueno, tarde en España. Son 4:30 pasadas en diferentes horarios en América Latina. Vamos a iniciar es una forma de taller que estamos experimentando Enrique y yo para ver si podemos manejarlo de alguna forma con más frecuencia e involucrar más a todos los que participan en este trabajo. Esta es la primera parte. Recuerden que tenemos una segunda sesión el 11, próximo sábado. Hay un material que se les envió para esta primera parte. Incluso nos hizo Emilce el favor de subir al chat para aquellos que no lo recibieron, lo puedan bajar o lo puedan ver por lo menos. Para la siguiente sesión hay un segundo material que se los enviaremos a partir de, yo creo que de mañana, de lunes. Estaremos suministrando ese material para que ustedes lo vayan respondiendo y lo trabajemos ahora sí más en forma de grupos para la sesión del 11. No sé, Enrique, ¿qué quieras introducir? Nada, gracias por estar acá. Estamos probando un formato electrónico donde podamos trabajar en grupos. Ya tienen ustedes la parte del trabajo práctico que vamos a hacer y vamos a revisar uno pues, de los grandes autores que hay dentro de la filosofía, que es Krishnamurti. Entonces, nada más, buenos días a todos, buenas tardes y empezamos cuando quieras, Isaac. Bien, pues adelante, empieza. Bueno, ¿no va a ser la invocación? Lo hago al final, ¿no? Bueno, al final, ok. Empezamos entonces. Vamos primero con quién es Krishnamurti, todos ya lo sabemos, pero pues este es un recuerdo nada más. Es un hijo de padres brahmines, es decir, de la casta más elevada de los hindúes. Jiddu Krishnamurti nació en 1895 en el sur de la India. Toda esta parte se llama Deccan, que es toda la parte del sur de la India, donde por cierto está la Sociedad Teosófica también. Cuando Krishnamurti tenía 14 años, Annie Besant, que todos la conocemos, presidente de la Sociedad Teosófica, una organización internacional que ponía énfasis en la unidad de todas las religiones, lo proclamó el próximo instructor del mundo. Adoptó al muchacho y lo llevó a Inglaterra, donde fue educado y preparado para su rol futuro. En 1911 se formó una nueva organización mundial con Krishnamurti como jefe de la misma. Tenía el fin exclusivo de preparar a sus miembros para el advenimiento del instructor del mundo. En 1929, después de muchos años de cuestionarse a sí mismo y de cuestionar el destino que le había impuesto Krishnamurti, disolvió esa organización diciendo: hasta el fin de su vida, a la edad de 90 años, Krishnamurti viajó por todo el mundo hablando como una persona privada. Él rechazó. Abre tu micrófono, por favor, Enrique. Ok. Sí. ¿No se oyó nada de lo que dije? Sí, nomás. Fue un momento que yo silencié a todos. Hasta el fin de su vida, a la edad de 90 años, Krishnamurti viajó por todo el mundo, hablando como una persona privada, con increíbles conferencias, con muchos de los sabios más importantes que podamos imaginar. Uno de ellos, David Bohm, que como sabemos es una persona de quien Einstein dijo que era probablemente el físico más importante de la época, o por lo menos de los que más admiraba el propio Einstein. Entonces, pues sí, Krishnamurti se hizo una persona muy, muy, muy importante por la enorme profundidad de las charlas que daba, etc. Rechazó toda autoridad espiritual y psicológica, incluyendo la suya propia. Bueno, y ese es el tema fundamental para poder entender lo que sucede. ¿Quieres comentar algo de la historia de Krishnamurti, tú que lo conociste en persona, Chakis? Bueno, la idea de este inicio gira mucho alrededor de algo que ya venía, creo que desde la época de HPV. Me parece haber leído algo que la señora Labarque mencionaba del surgimiento vamos a decir, de un personaje que iba a venir también a ayudar al trabajo de la difusión teosófica o de la enseñanza. No era muy claro porque fue como comentarios, creo que me pareció leerlo en los Collected Writings, algo decía ella ahí. Pero bueno,
las condiciones que se dieron, por lo que también comenta ya desde de un tiempo con Leadbeater y Annie Besant sobre este personaje, pues empezaron a cristalizar cuando lo descubrieron. En realidad no había sido el único de los chicos. Parece que había habido otros, creo que 2 o 3 chicos a los que estuvieron observando sin decir más que tenían ciertas cualidades y condiciones, pero que eso era todo. Cuando Krishnamurti lo conoce Leadbeater en la playa de Adyar, porque lo encontró por ahí caminando, la sorpresa fue que el aura o el Linga Sharira de Krishnamurti era totalmente transparente, o sea, no había las contaminaciones o los elementos que es característica de un ser jovencito, pero que trae de vidas anteriores sus pesados karmas, etc. Esto le impresionó, y como los padres de Krishnamurti trabajaban para la sociedad, eran brahmines, hicieron ahí lo posible por atraerlo y empezar a conocerlo, hasta que finalmente, como tú lo dijiste, Enrique, la señora Besant lo adoptó, pidiéndole permiso a los padres o hablando con los padres para que se dieran la educación de Krishnamurti. Los padres eran muy brahmines, muy celosos, etcétera, etcétera. Y ahí empieza el deambular de él, ¿no? Varios años, desde la edad muy temprana que lo encontraron, hasta pasar a ser todo un joven ahí al final, en 1929, cuando ya varios años se había formado la Organización Mundial esta como instructor de el maestro del mundo, que en realidad pareciera que él se negó a aceptarlo en ese momento, pero al final de su vida hubo indicios de sus comentarios y de gente que lo acompañaba de que él aceptó. Incluso cuando habló en la ONU, él lo presenta como el maestro del mundo. Entonces, la que se criticó mucho a Leadbeater y a Annie Besant, sobre todo a Leadbeater, por haber adjudicado a este personaje importante en la sociedad teosófica y en el mundo la característica del advenimiento del maestro del mundo, y que él de alguna forma lo negó, incluso también negó lo del tema de su maestro. Finalmente, en la última parte de su vida, pues se aceptaba, y aceptó en los últimos comentarios, 6 meses antes de desencarnar, le fue preguntado y él pues de alguna manera sintió y asumió que sí fue verdad. Entonces uno se cuestiona por qué lo negó. Hay muchas razones. Básicamente creo que la más importante es que si él hubiera asumido el papel que le estaban preparando en la sociedad en ese momento, no iba a diferir demasiado de los anteriores personajes, donde se le rodeaba de seguidores y pues se le convertía en pues, una especie de gurú, de maestro, y como la sociedad tenía en ese tiempo mucha influencia y el cambio en el mundo estaba dándose, pues a él se le iba a encumbrar, a colocar en una posición, se le iba a tratar de controlar, por supuesto, porque todos los elementos alrededor de ese modelo, pues así lo mostraban. Y él rompe con eso porque él decía, no vengo a repetir lo que ya se ha insistido tanto en vidas, en pasados periodos de la historia, con personajes como el Cristo, el Buda, o algunos otros de otro nivel, ¿no? Instructores de menor desarrollo, vamos a llamarlo así, que también siguieron la pauta de tener seguidores, y de ahí pues se quedó después la imagen del seguidor, del instructor, lo adoraban, lo devocionaban, y se creaba un estatus del creyente, así, ¿no? De adorar al personaje en lugar de transformarse. Entonces todo eso produjo una revolución en Krishnamurti, y en el 29 es cuando rompe con
la Orden de la Estrella Dorada, creo que era la estrella, sí. Y a partir de ahí se dedicó a dar conferencias y hablar en forma privada por todo el mundo. Yo cuando estuve recientemente en la última convención, creo que fue en el 2019, creo que fue 2019, sí, o 2018, subí porque está hasta el último piso las habitaciones de él, donde la señora Besant y Leadbeater y toda la sociedad le habían construido pues una muy bonita bungalow que daba hacia el río Adyar. Se puede observar ahí todo, donde él descansaba, muy sencillo, pero muy bien, muy bello, vamos a llamarlo así. Hay una imagen una fotografía de Krishnamurti. Había una persona haciendo ahí una actividad de devocional, etcétera, etcétera. O sea, todavía ese ambiente se respira, del que de alguna manera pasó muchos años en la sociedad formándose y preparándose. Y después, a pesar de las críticas que pudieron haber habido por los errores cometidos por Arundel y compañía, posteriormente, cuando Krishnamurti pues, se retiró de la sociedad, no puede negarse de que sí había vamos a decir, sí habían acertado de alguna manera, por lo menos desde un enfoque que Krishnamurti era el maestro del mundo y que había estado en contacto con su maestro, porque al final, en una entrevista con un periodista, lo aceptó, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir adelante y vamos a abordar los temas que va a ir presentando. Sí, esta es una introducción nada más a las características especiales que tuvo Krishnamurti, y si podemos ver muchos de los vídeos de las conferencias que tuvo con gentes muy importantes, observemos cómo tarda un poco en contestar, se concentra muy bien y consulta interiormente para encontrar las palabras apropiadas y finalmente dice lo que debe decir. Muchos de estos grandes seres de alguna manera tomaban decisiones preventivas y a veces salen de sociedades o entran a sociedades para evitar males mayores, porque van obviamente con una lógica muy superior a la lógica que tenemos el resto de los mortales. Entonces estamos hablando de un personaje de un calibre muy, muy especial. Vamos a pasar a la que sigue. Bueno, este es uno de los primeros libros, que es Esa luz en uno mismo, es la traducción castellana. Y aquí nos va a hablar un poco de los condicionamientos de todo tipo que tenemos los seres humanos. Dice que los condicionamientos son igual a refritos de una conciencia vieja. Cada vez que abrimos los ojos y pensamos, cuando estamos pensando, estamos usando lo que ya sabíamos, es decir, estamos usando elementos viejos. Dice, cuesta mucho trabajo abrir los ojos, deshacerse de todos los condicionamientos y ver las cosas como si fuera la primera vez que las miramos, como los niños. Entonces, son como remiendos sobre un lienzo, es lo que él comenta en esa obra. Dice, entonces habla de que es necesario poder orientarnos o tener por lo menos la posibilidad de crear una nueva conciencia y una moralidad totalmente nueva, porque si no estaríamos haciendo parches sobre cosas que ya existen. Esta idea es muy interesante. Y es muy interesante porque de una u otra manera nos está diciendo él que hay que romper prácticamente con todo lo que normalmente existe para que nosotros podamos crear una nueva conciencia. No puede ser basada en lo anterior, tiene que ser nueva. Entonces es necesaria una nueva conciencia, una moralidad totalmente nueva, son indispensables para producir un cambio radical en la cultura. Para cambiar radicalmente la cultura no bastan los parches, hay que hacer un cambio completo. Y la estructura social actuales también deben cambiarse. Esto es obvio. No obstante, la izquierda, la derecha y los revolucionarios parecen pasarlo por alto. Todo dogma, fórmula e ideología forman parte de la vieja conciencia. Son las invenciones del pensamiento antiguo, cuya actividad es la fragmentación. Por eso están los de las izquierdas, los de las derechas y los del centro. Pero en realidad todos en conjunto forman la unidad. Esto es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Uno ve la necesidad de un cambio social, de un cambio económico y moral, pero la respuesta procede de la vieja conciencia. Las soluciones vienen de esa conciencia vieja que normalmente no ha encontrado las soluciones apropiadas para que la gente pueda vivir en paz.
y es el pensamiento el actor principal. Isaac, esta es una de las ideas más fuertes que tiene Krishnamurti respecto a cómo dejar de fragmentar, entrar en la unidad y pasar por alto los condicionamientos, sean buenos o malos. La idea de la formación del ego personal, acuérdense que estamos formados por un ego personal y un ego superior y un ego espiritual, ¿no? Más o menos es la constitución centenaria del ser humano desde el enfoque teosófico. O sea que el ego personal está, desde que nace, está sometido a la influencia de la familia y de la sociedad que le rodea. Y se van insertando pues, los prejuicios, los condicionamientos, las ideologías, los dogmas. Mucho trae el ego personal de las vidas anteriores como herencia kármica, tendencias que la familia puede reafirmar con sus conductas, ¿no? Según la zona en donde nace, el país, la raza, etc. O puede neutralizar esas tendencias. Lo que sí es verdad es que la estructura del ego personal está formada por una, como dice Enrique, una serie de dogmas. Dogmas viene del tema de opiniones, ¿no? O sea, opiniones respecto al mundo, a cómo es él, a qué opinan de él, qué opina de los demás. Ideologías pues, que se practican porque el medio va influyendo desde que nacemos, ¿no? Ideologías religiosas, políticas. Tenemos tendencia a inclinarnos a una a otra por la herencia kármica, etcétera, etcétera. Pero al final es la formación del ego personal y Krishnamurti lo cuestiona mucho porque dice que todo es viejo. Es la vieja conciencia que no funciona ya y que de alguna manera debería ser analizado. El hombre conócete a ti mismo tiene que ver mucho para empezar con conocer esta parte de nosotros. Ver nuestros prejuicios, condicionamientos y acciones que nos van llevando a vivir de una manera en que nos sentimos incómodos, no somos felices, o al contrario, vamos dándonos cuenta que vamos creciendo, y eso dependerá de todo este bagaje. Pero si no los observamos, si no descubrimos, si no nos conocemos, pues vamos a repetir conductas, ¿no? No vamos a rectificar, no nos sentiremos con la suficiente firmeza para arrepentirnos y asumir que nos hemos equivocado y que queremos crecer y ir adelante, sino estaremos repitiendo mecánicamente cosas que ya se deberían haber superado, porque quizá en esta encarnación deberíamos superar esos aspectos. O sea, es todo un conjunto de elementos que Krishnamurti trata en este librito de esa luz en uno mismo, para poder ir dar ese paso de una nueva visión, una nueva conciencia, que más adelante Enrique va a comentar que viene mucho con trabajo con la meditación. Sí, Enrique. Y pasamos a la que sigue. Bueno, aquí está, el dilema del controlador y el controlado contra el controlador guión controlado. Si no hay ningún controlador, porque el controlador es lo controlado, entonces, ¿qué pasa? Cuando hay división entre uno que controla y otro que es controlado, hay un conflicto y hay un desperdicio de energía. Es decir, la unidad se fragmenta en dos y una parte de esos dos trata de controlar y la otra parte se deja, y a veces no se deja tanto, ser controlada. Y en esa fragmentación hay un desperdicio de energía. Está hablando de los aspectos interiores. Cuando el controlador es lo controlado, no hay desgaste, es la misma unidad. Entonces tiene lugar una acumulación de toda esa energía que había sido disipada en la represión, en la resistencia producida por la división entre el controlador y lo controlado. Cuando no hay división alguna, usted tiene toda esa energía para ir más allá de aquello que creyó que debía ser controlado. Debe comprenderse claramente que en la meditación no hay ningún control ni sometimiento del pensamiento a una disciplina, porque el que la disciplina controla es un fragmento del pensamiento. Si usted ve la verdad en eso, entonces posee toda la energía que ha sido disipada mediante la comparación, el control y la represión para ir más allá de lo que realmente es. Vamos a analizar esto con cuidado. Entonces tenemos acá la energía, y hay una dualidad sin separación. Esta es la unidad de la mente. Entonces hay una acumulación de toda la energía que había sido disipada en la represión, la resistencia y producida. El problema es cuando aquí se hace una separación, es lo que dice Krishnamurti.
porque automáticamente si alguien pretende controlar y lo otro pretende ser controlado, ya sea la mente inferior sobre la superior, se produce una dualidad con separación. Y dice, cuando hay división entre lo controlador y lo controlado, hay conflicto, porque obviamente hay resistencia a ser controlado por el que va a ser controlado y hay insistencia de controlar para la persona que quiere controlar interiormente. Y aquí se genera una lucha y esta lucha entonces consume muchísima energía. Y al consumirse energía, la persona ya no tiene la energía necesaria, incluso para hacer una meditación simple o común, porque lo que está comentando ahí Krishnamurti es que incluso en la meditación uno debe estar aquí libre de ese forcejeo. Hay una perfecta unidad en la totalidad va se inventa el proceso de conservar la energía para poder generar entonces la experiencia meditativa. Isaac. Sí, es interesante el tema del controlador y lo controlado. O sea, cuando ustedes y yo hemos querido controlar a alguien, vamos a observar que ya el hecho de querer controlar a alguien o una situación, que más o menos es lo más frecuente, embarga de que dentro de nosotros debemos proyectar ese control sobre algo, porque si no, no habría control. No sé cómo puedo decir. Supónganse, yo quiero controlar a mi hijo, si lo tuviera, porque es demasiado aguerrido, ¿no? Muy movido. Y quiero someterlo a una disciplina. Aquí lo que está tratando de transmitir Krishnamurti a través de este pasaje que Enrique puso, es de que ese deseo de controlar no solamente está en mí, tanto el deseo de controlar como del objeto a controlar, porque entonces no habría control si no tengo un objeto sobre el cual proyectar mi control. En otras palabras, tanto el que controla como lo controlado están dentro de mí. Y si soy capaz de eso, de verlo, ¿qué quiere decir? ¿Por qué quiero controlar? Porque tras el control hay inseguridad y hay miedo. La persona que quiere controlar las situaciones, que teme que esa situación no se produzca, o a las personas que queremos controlar, tememos que actúen de una manera diferente a la como yo lo veo. Entonces estoy proyectando una serie de elementos sobre el sujeto que yo le llamo controlar, y él es el controlado, o la situación. Pero si analizamos en serio, y el sujeto que quiere controlar es serio en su investigación, descubrirá que hay miedo en él, inseguridad, ¿no? Una inestabilidad emocional de su estructura personal, y que de alguna manera lo rellena sintiendo que tiene poder y control sobre todo lo que le rodea, incluyendo a los seres humanos, las cosas, los animales, todo. Es obvio que todos tenemos o hemos pasado por ciertas variantes de control, ¿no? Pero si hay mucha inseguridad, vamos a exagerar, ¿no? Los que tienen parejas y quieren controlar excesivamente a sus parejas, tanto hombres como mujeres, están cayendo en una inseguridad muy profunda que viene tras la imagen del controlador. Y lo controlado, que tiene que haber un mecanismo ahí de proyección para que el controlador se convierte en controlador cuando proyecta sobre algo para controlar, ¿no? Mientras se queda con él, si él se da cuenta que es controlador sin controlar, asumiendo sus miedos y su inseguridad, da el paso importante de reconocer y verse a sí mismo, que es lo que mucho insiste Krishnamurti. Sí, Enrique. Sí, el ejemplo que ponen algunos es el andar en bicicleta. Cuando empezamos a aprender a andar en bicicleta, estamos con miedo, como comenta Isaac, y miedo a caernos, a herirnos, y tratamos de controlar todos los movimientos y normalmente nos caemos. Pero cuando hemos aprendido y todo el sistema interno funciona como una unidad, empezamos a andar en bicicleta, porque hacemos pequeños movimientos hacia arriba. Incluso en neurociencias hay todo un sistema para explicar lo enormemente complejo que es andar en bicicleta, y si uno quisiera controlar cada movimiento de esos, normalmente nos caeríamos. Entonces empieza toda una constelación de movimientos que van en un mismo fin y con una misma unidad, y podemos entonces dominar, por así decir, la energía que va relacionada con eso. O sea, tiene mucho sentido lo que dice aquí Krishnamurti.
Fragmentar inteligentemente el pensamiento, esa luz en uno mismo. El pensamiento puede concederse autoridad a sí mismo para juntar todos los demás fragmentos. Es decir, puede haber un pensamiento que fraternice con los elementos que aparentemente están separados, los cuales han sido creados por el propio pensamiento. El pensamiento ha creado sus propios fragmentos. Estamos condicionados a pensar en términos de progreso, en consecución gradual. La gente cree que la evolución psicológica, pero ¿acaso existe el yo que psicológicamente consigue algo que no sea la proyección de un pensamiento? Para averiguar si existe algo que no sea proyectado por el propio pensamiento, que no sea una ilusión, un mito, debemos preguntarnos si el pensamiento puede ser controlado, mantenido en suspenso, suprimido, de manera que la mente esté completamente quieta. Es decir, es posible aquietar el pensamiento para que esté dirigido en el aquí y ahora y enfocado específicamente en una cualidad que no permita entrar ni el miedo ni cualquier cosa que pueda retarlo y que lo obligue a desdoblarse. Puede hacerse eso. Dice, control implica el controlador y lo controlado. No es cierto. ¿Quién es el controlador? ¿No es este también creado por el pensamiento? Uno de sus fragmentos que se ha asumido la autoridad de controlador. Si usted ve eso, entonces el controlador es lo controlado y el experimentador es lo experimentado. Cuando la persona puede aquietar completamente el pensamiento y no deja entrar a ningún elemento fragmentado que pretenda controlar, como el miedo que ya había comentado Isaac. Si dejamos entrar el miedo y encima permitimos que el miedo controle, automáticamente la persona va a disminuir o interrumpir su proceso de crecimiento y su proceso de darse cuenta de lo que está viviendo en ese momento dado. Isaac. Bueno, aquí Krishnamurti en realidad está introduciendo mucho del tema sobre la fragmentación de los pensamientos, ¿no? Inevitable que la mente, o sea que los pensamientos, vamos a decir, son los mismos autores de esa fragmentación. ¿Por qué? Recuerden que estamos viviendo en una característica interesante de la mente, en esa dualidad de polaridades, ¿no? De luz y oscuridad. Pero esa oscuridad y esa luz tienen diferentes matices, diferentes maneras de verlos, ¿no? Desde las partes más oscuras hasta las partes más brillantes, pasando por una variedad de matices, ¿no? De claros oscuros a claros y más claros. O sea, esa fragmentación de esta polaridad nos lleva a que la mente, vamos a decirlo así, se llene de esa fragmentación que está generada por el propio pensamiento. ¿Qué ocurre? Pues que queremos controlar esos fragmentos, queremos tenerlos, vamos a decirlo, bajo nuestra mano, para poder dirigirlos. Queremos controlar la vida, nuestra casa, nuestro trabajo, los amigos que tenemos, que todo vaya más o menos en una pauta. La misma sociedad nos ha dado pautas. Ustedes fíjense los controles que la sociedad quiere que tengamos, y incluso sin que seamos muy conscientes, esos controles se enseñan en la educación. Que el padre tenga que respetar un rol, la madre otro rol, los hijos otro rol, el sacerdote, la gente que nos da servicios. O sea, todos estamos bajo roles que funcionan y que hay controles para que esos roles funcionen. No digo que esté mal, digo que es una visión que uno debe percatarse. Y Krishnamurti insistiría que eso es lo viejo, que ese modelo de fragmentación y que esos roles en que todos estamos funcionando, que además tenemos varios, ¿no? Yo tengo un rol cuando voy a mi trabajo y otro rol cuando estoy en mi casa. Ya cambio la máscara, diríamoslo así. O sea, hay una fragmentación interna de muchas cosas, en lugar de darnos cuenta que hay algo esencial. Es como el rayo de luz que pasa el prisma newtoniano y se descompone en los 7 colores de la composición de la luz blanca. O sea, siempre es la unidad, es la ilusión de Maya, ¿no? Que nos permite adherirnos a ciertos aspectos y rechazar otros, ¿no? Cuando nos adherimos a una ideología política, pues me adhiero a la derecha y rechazo a la izquierda.
o me adhiero a la izquierda y rechazo a la derecha, o me mantengo en el centro. Todo ese tipo de cosas son fragmentaciones de la misma esencia, porque la mente en su proceso fragmenta. Hay una necesidad al principio de generar pensamientos constantes de diferentes matices, si un sabor de un platillo, pues lo vamos fragmentando en varios sabores. Cuando probamos un tipo del mismo platillo en otro restaurante, en otro, y decimos, no, pues aquí está mejor, allá no tanto. O sea, es como una naturaleza, vamos a decir, del ego personal tradicional. Cuando nos damos cuenta que esa fragmentación no nos permite realmente ser nosotros, sino estamos perdidos tratando de controlarlo, quizá empezamos a dar pasos más serios y más firmes. ¿Sí? Por eso dice ahí, para averiguar si existe algo que no sea proyectado por el pensamiento, porque proyectamos esas fragmentaciones. En realidad no es que esté afuera fragmentado, estamos adentro fragmentados por las tendencias, por la educación, por las influencias y por el pasado que está en nosotros de vidas anteriores que se activa ante las nuevas retos y demandas de la sociedad en la que vivimos. ¿No? Que no sea una ilusión, un mito, debemos preguntarnos si el pensamiento puede ser controlado. El pensamiento debe ser observado, no controlado. Observar el pensamiento nos puede permitir, primero, darnos cuenta cómo funciona. Y es lo que habla Krishnamurti, obsérvese a sí mismo, observe su mente, cómo funciona. Y al darnos cuenta que nosotros somos los que fragmentamos y lo proyectamos al exterior, empezamos a poner más orden a través de la meditación y a observar por qué fragmento, por qué me identifico con los fragmentos, porque el observador, que tanto habla Krishnamurti, está en nosotros. Él inconscientemente se identifica con los fragmentos y los proyecta hacia afuera. Pero si en lugar de no identificarnos, lo observamos y nos damos cuenta del mecanismo de la mente, del pensamiento, nos mantenemos en un estado de mayor equilibrio interior. Ya no hay control ni controlador, simplemente observador. Eso también nos lleva a reconocer que hay miedo y inseguridad cuando queremos controlar. Yo deseo controlar mi desarrollo espiritual y tengo miedo a no alcanzar una meditación adecuada. Entonces estoy constantemente verificando, constantemente cuidando mis miedos que se proyectan a través de ciertos pensamientos en la posición en que medito, en el mantra que voy a repetir, en el incienso que voy a prender, en la sala, en la posición de yoga o que voy a tomar, si estoy bien, no estoy bien, de acuerdo a las reglas. Todo eso es parte de las proyecciones y que se cristalizan en esas prácticas. Si observo yo, sinceramente, empiezo a dejar de identificarme con la fragmentación, de haber una realidad que más bien cubre todo, y es esa ilusión de Maya que está ahí, necesaria para evolucionar. Sí, Enrique. Sí, bien. Es el tema del observador. Aquí vamos con el concepto de la dialéctica. Acuérdense que en la dialéctica la mente occidental es muy dada a fragmentar a través de la reflexión crítica, de la reflexión lógica, la reflexión simbólica. Cualquiera de los tres tipos de reflexión continuamente fragmentamos. Y la dialéctica es una de las partes de la filosofía que nos enseña cómo se hace esta fragmentación. En la fragmentación, entonces, primero se hace una tesis, después se busca lo contrario de esa tesis, porque esa tesis ya era un fragmento, y entonces observamos cuál es el fragmento contrario al cual llamamos antítesis, pero al final hacemos una conjunción de todo, es decir, al hacer la conjunción de todo, nosotros llegamos a una conclusión, y esta conclusión se llama síntesis. En esta síntesis hay lo mejor del primer fragmento, lo mejor del segundo fragmento, y se hace una prosa en donde llegamos otra vez a la unidad. Es como si hiciéramos los latinoamericanos, los africanos. La antítesis serían los del otro lado del mundo, otros humanos que
hablan otras lenguas y están en otros lugares. Y cuando hacemos la síntesis encontramos las cosas en común que tenemos y sabemos que todos tenemos 2 ojos, que todos tenemos cerebro, que todos tenemos alma, que todos de alguna manera pertenecemos al género humano y empezamos a hacer una gran síntesis en donde podemos conjuntar lo que previamente había sido fragmentado. Entonces, la filosofía ñaña, uno de los 6 darsanas, sistemas o escuelas filosóficas de la India, es un sistema basado en la lógica inda, fundado por el Rishi Gautama. Este se llama también filosofía dialéctica de Gautama o Gautama, como indica su nombre o propiedad convincente. Y estos son análisis lógicos, lineales, fragmentados, que nos llevan a una realidad fragmentada que ya conocemos todos porque se llama Maya. Vamos a ver la siguiente idea de las ciencias ocultas, la ciencia de los secretos de la naturaleza física, psíquica, mental y espiritual, que se conoce, como todos sabemos, en teosofía con el nombre de ciencias herméticas y esotéricas. En Occidente puede citarse la cábala, en Oriente el misticismo, la magia, filosofía, yoga, ya que muchas veces hacen referencia a los chelas de la India con el nombre de séptimo darsana. Esta idea de lo que está aquí comentando la filosofía de Krishnamurti es que, a pesar de que la fragmentación es mala, muchas veces una mente que no está suficientemente desarrollada es mejor que trabaje a base de fragmentos, porque si pretende hacer una síntesis global sin tener la madurez suficiente, pone en riesgo a las propias ciencias ocultas. Es decir, el ocultismo entra en riesgo cuando una mente que de por sí está fragmentada empieza a cuestionarla, y al cuestionarla obviamente empieza a malutilizarla y a generar un montón de problemas. Simplemente observémonos nosotros como teósofos qué tan propensos somos o no a romper una de las obligaciones que tenemos de ser fraternos. Encontramos una cosa que no nos gusta, encontramos un dicho que se dijo y que no era el correcto y automáticamente activamos un sistema de fragmentación y dejamos de vivir esta unidad sin fracturas que se conoce como fraternidad. Entonces estamos muy propensos porque no nos damos cuenta a fracturarnos. Por eso, como dice Isaac, tenemos que activar en el interior de la mente al observador. El observador sería la parte inteligente de la fragmentación. Es aquella parte de la mente que sin juzgar observa. Observa para conocerse, observa cómo hace, cómo piensa, qué hace, qué llega, qué no llega. Observa si está listo o no para meditar, y si está listo y no está listo para meditar, qué pensamientos empiezan a dar vueltas por ahí y algunos entran y otros. Ese es el observador. Normalmente vemos la parte importante del pensamiento como el controlador, el tomador de decisiones, el auriga, el cochero, tiene muchos elementos en los fragmentos naturales de todo lo que es el sistema del pensamiento. En la antigua tradición del auriga, entonces, supuestamente la mente eran las riendas, y la parte del ego inferior y el superior estaba representado por los caballos, y el cochero es esa parte de la mente que tiene que ver con la toma de decisiones, pero aún así estamos viendo fragmentos. Al final de cuentas, ¿cómo dejamos de fragmentar la idea de la auriga? Lo dejamos de fragmentar cuando hacemos la síntesis y decimos que la mente es todo. Es el que observa, el que lleva el carro, son las riendas, son los caballos, es el coche, es el cuerpo físico, todo en un mismo sistema. Bueno, entonces hay movimiento, gran aceleración, baja aceleración, desaceleración, cuasi reposo y reposo. Esta es la mente que se va aquietando. Para averiguar si existe algo que no sea proyectado por un pensamiento, que no sea una ilusión, un mito, debemos preguntarnos si el pensamiento puede ser controlado, mantenido en suspenso, suprimido, de manera que la mente esté totalmente quieta. Entonces, lo que se hace es que uno observa el gran movimiento de la mente, después observa que hay una gran aceleración, después de observar que hay una gran aceleración, baja la aceleración cuando la persona deja de meter contenidos a la mente, automáticamente la mente con menos contenidos baja su aceleración, y esto entra en un proceso de desaceleración hasta llegar a un cuasi reposo, y finalmente, si tenemos suerte, entonces llegaremos ahora sí a un reposo completo. Este proceso, entonces, el proceso de pasar de gran aceleración de movimiento a un proceso de reposo facilita el que nosotros podamos entrar ahora sí en el proceso meditativo. Bueno, son algunas cosas que tratamos de bajar respecto a la sabiduría de Krishnamurti y la forma como él va comentando que se pueden hacer estas cosas, porque él tenía una enorme capacidad de discusión con la mente occidental para que a través de los propios principios de la filosofía occidental pudiera demostrar cuestiones espirituales, lo cual es bastante complicado. Isaac.
Tiene razón Enrique al hablar de que la fragmentación es el inicio del trabajo interior, no hay otra, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando empezamos a meditar, nos costaba mucho detener los pensamientos, nos costaba mucho controlar la cantidad de pensamientos que surgían durante la meditación, de todo tipo, sabor y color, y ahí van, pasa, y yo luchando por querer controlarlos, ¿no? La siguiente parte, que es el llamado movimiento, fue la aceleración, ¿no? Entre más yo quería detenerlos, más fuerte se ponía. Pero si yo he mantenido esa meditación, más que queriendo detener los pensamientos, sino observándolos cómo pasan y pasan y pasan, como observador, en lugar de querer impedir que entren, pero todos hemos pasado por la fase de querer impedir, ¿no? Pero la siguiente es decir, bueno, pues voy a ver cuántos que pasen los que quieran. Empieza a bajar la aceleración de los pensamientos. Esto puede durar según el meditador, ¿no? La madurez que tenga de su alma para hacerlo. Que puede durar, no sé, a veces meses o a veces años, ¿no? Todo depende si en el pasado meditó. A medida que se se desaceleran los pensamientos, viene una especie de reposo. Ustedes están meditando y de repente entra uno, así como de puntillas, que no queriendo hacer ruido, nos ve y se sale corriendo. Hasta que de repente no entra nada. Y no hubo represión para poder impedir que entrara. Simplemente ya no entraron. La mente se serenó junto con el observador, porque el observador es el que realmente no se identifica con los pensamientos, nomás los observa. No dice, ya entró el pensamiento ese que tengo que hacer esto y el otro. Ese pensamiento de ese tipo que me hizo esto, me voy a vengar porque me hizo esto. No, deja pasar todo primero. Y al final es un reposo, de verdad. La mente se queda en un estado no de represión, ni proyecciones de lo reprimido, tampoco. Simplemente ustedes se quedan en una forma, en una mente presente en el ahora, sin ningún esfuerzo, natural. Y lo más importante, que cuando salen a la calle y caminan por la calle, ustedes se mantienen en el aquí, en el ahora, en el mindfulness famoso, sin esfuerzo. Penetrando conscientemente en cómo se sienten y cómo sienten el entorno. Y así están haciéndolo todo el tiempo, sin problema, y no les afecta ni el pasado ni el futuro. No piensan en eso, no vienen esos pensamientos, porque la meditación está siendo bien llevada. Entonces, lo que acaba de decir Enrique es muy importante, pero hay que hacerlo. No se decepcionen porque se sientan y al principio tiene toda la aceleración de pensamientos. No, eso es parte de, pero tienen que perseverar, se tiene que perseverar. Por lo menos puedo decirles por mi propia experiencia que se va desacelerando todo, ¿sí? Y eso es obvio. De ahí viene la gran oportunidad de observar a la mente sin ninguna condición como observador. No esperan nada, simplemente la observa como observar el mundo, ¿no? Las cosas las observan como son, no hay proyecciones sobre ellas, son como son. No las ven si me interesa, si no me interesa, porque estamos proyectando, ¿no? Veo a una persona que hace un acto negativo, no lo juzgo porque no proyecto mis temores, mis miedos en ella, ni en él. Observo el acto, asumo que ese acto tiene que ver con la ley que va a ajustarlo, no me preocupo porque es la ley la que lleva a cabo el proceso, etcétera, etcétera. Pero eso ya son grados más profundos de mantenernos equilibrados en la observación. Y de ahí nacen las dos versiones de Krishnamurti para llegar al estado de iluminación o realización, ¿no? La vía directa o la vía indirecta que va subiendo la montaña, ¿sí? La indirecta, pues vamos haciéndolo como cuando subimos una montaña, ¿no? Por niveles, que esa es la vía de la fragmentación. Pero la vía directa, que va directo a la cumbre, ya tiene que ver con ese meditador o con esa mente
en que ya no tiene problemas, entonces puede llegar hacia la cumbre sin pasar por los estados de fragmentación y identificación. Sí, Enrique. Vamos a ver lo que dice Krishnamurti un poco a la luz del conocimiento que todos tenemos a través de la teosofía. Para averiguar si existe algo que no sea proyectado por el pensamiento, como ya comentó Isaac. ¿Qué es lo proyectado? Todo lo que le ponemos a las cosas que estamos observando y que no están ahí. Si algo es bueno, si es bello, si es bonito, si estuvo bien, si estuvo mal, si es molesto, todos esos juicios, cuando no se ponen, entonces no estamos proyectando nada con el pensamiento, solo estamos observando. En el momento que empezamos a proyectarle cosas al pensamiento, empezamos a ver cosas que no están ahí, más bien es nuestro pensamiento el que los está proyectando. Que no sea una ilusión, o sea, es mayábica, un mito. Debemos preguntarnos si el pensamiento puede ser controlado, si puede ser mantenido en sus pesos, suprimiendo de manera que la mente esté completamente quieta. Control implica el controlador y lo controlado, ¿no es cierto? ¿Quién es el controlador? ¿No es ese también creado por el pensamiento? Uno de sus fragmentos que ha asumido la autoridad de controlar. Si usted ve eso, entonces el controlador es lo controlado, el experimentador lo experimentado. Bueno, vamos a verlo acá. Entonces tenemos acá la intuición como uno de los altos grados de percepción de la realidad, cuando estamos todos de alguna manera activándola. Y lo comenta HPV, entonces cuando una verdad profunda es instantáneamente comprendida, es decir, trasciende el espacio y el tiempo la intuición. La intuición habita y gravita en un espacio en donde el tiempo está totalmente comprimido, por eso es instantáneamente, y viene subrayado, comprendido. Y esto opera aquí desde la parte de búdica y la parte de la mente superior. Cuando estamos observándola con este ojo, entonces automáticamente tenemos la noción de que sabemos de qué se tratan las cosas. La intuición para activarse requiere primero una observación, no un juicio, porque si nosotros enjuiciamos las cosas, interrumpimos el proceso intuitivo. Para que la intuición funcione, debe estar libre de prejuicios. Y para que esté libre de prejuicios, entonces la persona debe ser un observador normal. Por eso tenemos acá al observador. El controlador, que no es controlador, en realidad se convierte en observador y tiene sus ojos hacia arriba y sus ojos hacia abajo. Y el observador también observa al sentido de yoidad, que es el ahamkara, que observa el puente entre las dos mentes, que es el antakarana, y observa que hay una línea divisoria entre los principios superiores y los inferiores. También observa a la parte kámica, la parte pránica, el linga sarira alto, que recibe obviamente todos los influjos de arriba para convertirlos después en lo que va a ser el cuerpo físico. Y aquí tenemos el plano de manifestación físico en el siguiente triángulo hacia abajo, en donde ya tenemos el cerebro físico, creado por la parte baja del linga sarira, en donde se va a hacer la otra parte del pensamiento, un pensamiento más cosificado. Tenemos la médula espinal, el cerebelo, el cerebro, los hemisferios y la parte del centro del cerebro. Y en este plano físico, el tiempo cada vez se dilata más, con lo cual tenemos el pasado, que es el niño que ve la pelota, el niño que se agacha por la pelota, el niño que toma la pelota. Hay una secuencia de movimientos. Todo eso que en el plano físico se llevó mucho tiempo, en el plano metafísico pasa instantáneamente. Es decir, se comprime totalmente el espacio y tiempo. El devenir del tiempo es mayor cuando estamos en la parte de abajo, es mucho menor cuando estamos en la parte de arriba. El devenir del tiempo se comprime en la parte superior y entonces tenemos aquí el pensamiento concreto, la lógica lineal que utiliza inferencias, las utilizamos porque estamos en este plano y en el plano en donde todo se dilata y cada movimiento tiene una sucesión enorme de movimientos, ahí es donde funciona la lógica lineal. Porque la lógica lineal nos permite adivinar o de alguna manera prevenir o anticiparnos a una serie de movimientos que van a ocurrir, pero que en la parte de arriba ya ocurrieron instantáneamente. Entonces, ¿cómo podríamos querer controlar en un espacio en donde el espacio-tiempo se ha comprimido tanto que ya no hay nada controlable? Entonces, la idea de que una persona mientras medita pueda subir hacia acá simplemente deteniendo la capacidad controladora de los prejuicios, activando al observador y después maravillándose el observador con las cosas que normalmente ve, y además habilitando primero el razonamiento del discernimiento que está en esta zona de acá, en la franja, y después de la intuición. Cuando se va habilitando y habilitando esta función, la persona entra en este estado de aquietamiento que es el que está hablando Krishnamurti. ¿Isaac? No, ya fue en parte lo que estábamos hablando. Pasa a la siguiente. Pasamos a la que sigue. Bueno, pues aquí está el pensamiento, todo está relacionado con todo. Hay algunas cosas que están fuera del círculo general del propio pensamiento, porque el propio pensamiento cree que están fuera de él,
y hay cosas que están dentro de lo que sería el marco de referencia del pensamiento. Tenemos la voluntad y tenemos algunos elementos que tienen su propia vibración y por lo tanto su propio sistema. Ahí en el sistema nosotros encontramos, bueno, primero dividimos lo que es dentro y lo que es fuera. Y dentro tenemos pues la voluntad. Es una parte del pensamiento que se define como el que atiende los ruidos exteriores. Y ahorita pues me está pasando a mí porque están pasando por acá unas cosas, están arreglando en la casa. El que atiende los ruidos exteriores es una creación de mi propio pensamiento que se mantiene ahí, pero que cuando lo activo empezamos a ver todos los ruidos que hay fuera y eso nos va a impedir meditar, porque está activada este fragmento. Luego, el que compara lo que escucha. Escuchamos algo y lo empezamos a comparar con lo que ya sabemos, si está bien, si está mal, si lo está diciendo correctamente, si se está tardando mucho. Bueno, se activó y ya está trabajando. El que divide la atención en dos y mientras está aparentemente escuchando ya está pensando en otra cosa. El que busca cómo enojarse, busca el pequeño fragmento o que saltó la mosca para enojarse porque está pendiente de cuál es el pretexto con el cual va a enojarse. El que se opone a todo, esto ya es la mente inferior. El escéptico, el que no cree que exista nada en la parte superior, el que no entiende las cosas. Todo esto es el hombre animal. Luego tenemos en la parte de arriba el que entiende las cosas, el que quiere progresar, por lo menos interiormente, el que está en el camino de su propio desarrollo. Y todo esto es la mente. Y si nosotros activamos cualquiera de estos puntos, automáticamente la vamos a liar completamente, porque no vamos a poder entonces aquietar. El aquietamiento es la observación de cómo trabajan todos estos elementos y cómo si no les hacemos caso, si no entramos en juicios respecto a lo que son, poco a poco se van aplacando, es decir, van bajando por gravedad hasta llegar a una parte plana y entonces ya el pensamiento está aquietado. ¿Le ha puesto alguna vez atención a algo de manera total? Es lo que dice aquí Krishnamurti. ¿Le está usted prestando atención a lo que dice el que habla, pero atender o escucha con una mente comparativa, que ha adquirido cierto conocimiento y está cotejando lo que se dice con lo que ya se sabe? ¿Cuál es la mente comparativa? A ver, yo creo que la mente inferior no es así porque esa es la mente comparativa. Dice, pero ¿está usted capacitado para atender lo que está diciendo, aunque se equivoque, aunque hable lento, aunque sea gangoso, aunque hable fuerte? ¿Está usted atento a lo que está pasando cuando está mirando con atención? Porque entonces, si está atento, no está interpretando. Está interpretando lo que se dice según su propio conocimiento, tendencia o prejuicio. Eso no es atención, ¿verdad? Si presta completa atención con su cuerpo, sus nervios, sus ojos, sus oídos, su mente, con todo su ser, no hay centro desde el que se esté atendiendo, solo hay atención. Y es cuando automáticamente todo esto está quietado. Esa atención es silencio completo. Por favor, escuche esto, dice Krishnamurti. Desgraciadamente, nadie le va a decir todas estas cosas que le estoy diciendo yo. Así que, por favor, póngale atención a lo que se dice de manera que el acto de escuchar sea un milagro de atención. Y esta parte es muy bella. En esa atención hay límites, no hay fronteras. Y por consiguiente, no hay dirección, solo hay atención. ¿Por qué no hay dirección? Porque se atiende a lo que se atiende. Y es lo que se atiende, lo que se dirige o se mueve como se le dé la gana moverse. Yo lo único que hago es seguirlo. Mi dirección es la dirección de aquello que atiendo. Solo hay atención y cuando la hay, no existe ni en usted ni en el yo, no hay dualidad. Estamos entonces, estas son las características del observador, las dice magistralmente Krishnamurti, eliminando al fragmento que más lata da en todo esto que es el miedo, que es como el gran obstructor del proceso de conocimiento de la realidad. Isaac. Aquí hay algo interesante sobre el observador. Creo que podríamos decir que es la palanca del trabajo que tendríamos que hacer. Si somos capaces, a través de la meditación, de serenarnos, de corregir nuestra vida, para que haya una serenidad interna y la meditación tenga realmente efectos, podemos conseguir ubicarnos en el observador, el que solamente atiende. El que atiende observa la fragmentación, observa lo que le rodea, no se identifica, solamente observa. El ego personal tiene su surgimiento cuando se identifica con la fragmentación. Analícenlo. Si ustedes piensan quiénes son,
como personalidades van a decir, pues yo soy Isaac Hawley, doy conferencias, de repente me estoy durmiendo, hago muchos viajes, empiezo a hablar de la fragmentación de esa visión del mundo que tengo. Ahí no estoy actuando como observador, estoy actuando como personalidad. Si yo soy capaz por meditación de ubicarme en el observador para tener esa atención verdadera, que no juzga, que no se identifica, que no controla, simplemente observa los eventos, las situaciones, las cosas, ¿qué le va a pasar al ego personal? Pues que va a empezar a perder fuerza, porque el ego personal está ahí como una proyección de la parte superior, porque ha habido identificación con la fragmentación que percibe la mente concreta, o la mente inferior, como quieran llamar. Porque nos identificamos con lo que nos rodea, porque nos separamos de los demás. Para el que está atento, para el observador no hay separación, no hay fragmentación. Él simplemente observa en silencio, sin proyecciones, sin apegos. Y eso desbarata el ego personal, lo va diluyendo, va perdiendo fuerza. Y ustedes un día van por la calle y de repente se dan cuenta que no ni están en el pasado o en el futuro, están en el presente, observando las cosas que les rodean, cómo se sienten. A pesar de que alguien viniera y los insultara, ustedes lo observarían y dirían, se está comportando un poco raro, porque al no identificarse con lo que le está diciendo, no les afecta. Le afectaría la personalidad si ustedes se identifican con un insulto. Entonces, como un elemento interesante, y también el tema de la escucha, ¿no? Porque casi siempre que escuchamos ya tenemos una respuesta preparada para responder. Entonces ya estamos ahí en la identificación, en la identificación de la personalidad. Dicen acá que falta un no en donde no hay límites, tú, Enrique. Dice, en esa atención no hay límites. Sí, No hay perdón. fronteras, falta un no. Sí, falta un no. Está bien, tiene razón, porque yo también lo leía y diría, aquí falta algo. La respuesta es sí, falta un no. Sí, vale, síguele. Bueno, siguiente libro, El conocimiento de uno mismo, y ahí está Krishnamurti vean ustedes tratando de ver la totalidad del océano que está ahí enfrente. Entonces, vean siempre su actitud de pensar que aparece en este libro de Krishnamurti. Bueno, cuando comprende el proceso de poseer, entonces naturalmente se libra de la posesión. No que cultive un opuesto, ojo, como el desapego. Y la vida de relación será mero estímulo, un entretenimiento mientras nos sirvamos de los demás como medio de satisfacción propia o como una necesidad para huir de nosotros mismos. Lleguéis a ser muy importantes para mí porque en mí mismo yo soy muy pobre. En mí mismo nada soy y por lo tanto vosotros lo sois todo. Tal relación está llamada a ser un conflicto, un dolor, y algo que produce dolor deja de ser una distracción. Deseamos, por lo tanto, escape de esa relación y a eso le llamamos desapego. Aquí hace toda una descripción de por qué es el desapego, después de que se ha hecho una fragmentación y cuando de alguna manera estamos metidos en el proceso de poseer y poseír. Así pues, mientras nos sirvamos de la mente en la vida de relación, no podemos entender lo que es la verdadera convivencia, porque estamos pensando solamente en servirnos de ella. Porque después de todo, la mente es la que nos hace desligarnos. ¿Cómo la ves, Isaac? El párrafo de la parte de abajo es lo que llama la atención sobre el tema del amor. Dice, el amor no es un producto del pensamiento. No podéis pensar acerca del amor. Es un estado del ser. O sea, es un estado natural nuestro. Emana de la fuente espiritual, del centro. Porque el amor está muy ligado a esa unión, a todo lo que une, nos vuelve a la fuente, a la unidad de vida, o a la vida una, la que converge y no separa,
Y si cuando la mente interviene por medio de sus cálculos, ahí viene la fragmentación de sus celos, de diversiones, diversos y sutiles engaños, entonces surge el problema de la vida de relación. Si realmente hay amor, que es la que emana de la parte superior, sin la contaminación de la personalidad o del ego personal, la mente concreta, vemos a la otra, al otro, o a los que nos rodean, o al mundo que nos rodea, como una emanación del centro donde yo también, del observador en el que yo me encuentro. Todo se convierte en observado y todo es atención sin emitir juicio ni identificación. Estoy hablando de un estado en que el ego personal ya juega poco en nuestra vida. Dice, la convivencia solo tiene significación cuando uno es un proceso en que uno se revela a sí mismo y si en ese proceso uno actúa en forma profunda, amplia y extensa, entonces hay paz en la convivencia, no la lucha ni el antagonismo entre las dos personas. Solo hay quietud en esa convivencia en la que existe la función del conocimiento propio, está la paz. Ahí es donde tenemos como una clave, ¿no? El amor en su concepto más amplio, no el amor pasional, que quizás sea un eslabón en esa cumbre que el amor es el amor que abarca todo, que es la emanación de nuestro centro, y que de alguna forma no se identifica, sino que percibe, está atento a todo. Es como algo que el observador tiene como elemento al percibir todo lo que le rodea. Incluso el sufrimiento y el dolor lo ve como parte de todo ese, vamos a decir, horizonte en donde la luz y la oscuridad se están mezclando, donde se supone que todo está fluyendo a pesar de que haya en un momento dado aspectos que puedan generar sufrimiento a otros seres y a él mismo. O sea, no hay identificación y hay una capacidad de observar, de atender, de atención, que nos permite superar las contradicciones del ego personal. Sí, Enrique. Sí, el tema del amor es todo un tema y hay que recordar el amor oculto. Es toda esta parte superior que está relacionado con el aspecto del amor que cuando se activa, cuando podemos experimentarlo, automáticamente vamos a construir un núcleo de paz y de convivencia, pero sobre todo de convivencia en paz. Y en paz quiere decir sin conflicto, sin expectativas y sin ninguna complicación. Es estar por estar, habilitando esta enorme habilidad del amor. Bueno, vamos a ver más detalles de esto. Relaciones objetivas contra relaciones objetales. Bueno, vamos con las relaciones objetivas versus relaciones objetales. En psicoanálisis, las relaciones objetivas son aquellas relaciones que yo tengo con situaciones, cosas o personas en donde no las convierto en mi propiedad. Y las relaciones objetales son aquellas cosas o personas que convierto en mi propiedad. Para poderlas convertir en propiedad, tengo que cosificarlas, es decir, tengo que convertirlas en objeto. Entonces tenemos aquí un sujeto con un objeto que puede ser otra persona, se le cosifica a la persona, se le convierte en objeto y se le apropia, es decir, la persona ya es dueña de la otra persona. Cuando se hace una separación porque la persona huye de esta persona, entonces hay un sentimiento de amputación. La persona siente que se le ha retirado algo que ya era suyo. Entonces, esta confusión que la hace el propio pensamiento y que el psicoanálisis reporta de una u otra manera, genera muchísimos problemas de sufrimiento y muchísimos problemas para tener una relación que esté basada en la paz y en la convivencia. Entonces dice aquí, cuando comprende el proceso de poseer, naturalmente se libra de la posesión, que ya lo habíamos visto. Porque después de todo, la mente es la que nos hace desligarnos. Cuando hay amor, no existe un problema de apego o desapego. En el amor verdadero no hay apego. El amor no es producto del pensamiento. No podéis pensar acerca del amor. Es un estado del ser. Cuando la mente interviene por medio de sus cálculos, de sus celos, diversos sutiles engaños, entonces surge el problema de la vida de relación. La convivencia solo tiene significación cuando es un proceso en el que uno revela a sí mismo y en este proceso uno actúa en una forma profunda, amplia y extensa.
entonces hay paz en la convivencia, no en la lucha ni en el antagonismo entre dos personas. Solo en esa quietud, en esa convivencia, es en la que existe la fruición del conocimiento, que es lo que ya habíamos visto. Este es el proceso de cosificación para ahondar más en lo que ya venía en la otra, en el otro slide. Si quieres paso a la que sigue porque era prácticamente lo mismo. Aquí viene algún ejemplo de los diálogos de Krishnamurti que aparecen en sus libros. Y dice, elegir es dividir. No ha pasado. Observando. No ha pasado. Entonces aquí Krishnamurti, así es, señor, usted me dice, dése cuenta. Enrique, no ha pasado la imagen, no ha pasado el slide. Ok, déjame dejar de compartir y vuelvo a compartir. De repente pasa eso, ¿eh? Sí. Bueno, así es, señor, usted me dice, darse cuenta, y yo que estoy ciego creo que ante mí hay un elefante. ¿Se acuerdan ustedes de la prueba esta de fragmentación de los hindúes que tienen sobre el elefante? Que ellos explican que cuando una persona con los ojos vendados empieza a tocar diferentes partes del elefante, todos se imaginan algo diferente. El que toca la panza se imagina una cosa, el que toca la trompa, bueno. Entonces es una alegoría muy, muy común que se usa en la India, la del elefante. Entonces aquí la está usando Krishnamurti, dice, yo que estoy ciego, ante mí hay un elefante. ¿Entiende? Estoy ciego y quiero ver la luz. Y usted me dice, dése cuenta de su ceguera. Y yo respondo, sí, pero ¿qué significa darse cuenta? Darse cuenta, conciencia, atención, ¿cuál es la diferencia? En el darse cuenta al que me refiero, no hay elección, existe solamente un darse cuenta. O sea, no está fragmentado en cosas, no hay una definición, no hay nada que se refiera a ello desde el pensamiento, es simplemente darse cuenta sin pensamiento. En el momento en que la elección aparece, el darse cuenta deja de ser darse cuenta. Entonces la persona con la que está hablando dice, comprendo. La elección es medida, es división y por lo tanto no tiene cabida en el darse cuenta. En ese simple darse cuenta, el decir que este cuarto me gusta o no me gusta, se ha terminado el darse cuenta. Sí, en la atención, en el atender, no hay división si es que es correcto. Si es que es correcto si es que es correcta la situación. Bueno, lo cual significa que no hay elección. Si quieres, pasamos a la que sigue, Isaac, porque ya estamos para poder pasar a la parte. Sí. Son otros de los libros importantes de Krishnamurti, Life Ahead. Algunas de las cosas que pasamos son traducciones de los libros de Krishnamurti, por eso tienen algunos problemas en la prosa, pero bueno. Está Life Ahead, On Learning and the Search of Meaning, en la búsqueda de sentido. Y este es un libro muy bonito de él, que es El vuelo del águila. Y luego La educación con significado, que es ese otro libro de Krishnamurti. Entonces, la invitación también en las logias es que ustedes puedan leer a este increíble autor. El vuelo del águila, que tendríamos que hablar un poco de él, pero no sé si nos vaya a dar tiempo de que podamos hablar de la primera parte. Él habla de la libertad como un punto más importante para que podamos pasar a la parte práctica, porque si no, no nos va a dar tiempo que lo veamos. Si quieres, vamos nada más como rápido con estos elementos. La realidad de los sentidos internos, externos. Esta presentación se les va a quedar a ustedes también para que puedan repasarla con calma, para que podamos ir quizá a la parte práctica, Isaac, ya de la parte del cuestionario. Podríamos tratar de explicar, si te parece, de qué va el cuestionario, o quieres que pasemos algunos otros slides antes. No, ya, es que es demasiado, Enrique, ya. Es mucho más. Sí. Bueno, aquí la idea es, mucha de la filosofía de Krishnamurti son cosas muy bonitas, se les van a quedar a ustedes para que puedan ustedes pasar entonces la presentación y puedan analizarla, porque vienen aquí cosas que son muy interesantes. Nada más déjenme llegar a los contenidos bajos que llaman a la puerta, el observador que normalmente inquiere sin juzgar. El ejemplo más bonito que se hace del observador es el que está sentado en un teatro y aquí observa el observador todo lo que pasa enfrente. Y aquí hay una línea divisoria. O sea, el observador se puede salir del propio margen del pensamiento para observar todo lo que es el pensamiento y todo lo que pasa en su parte interior. Entonces, es un observador que inquiere sin juzgar. Esta es la vía del observador, que es la vía directa que ya comentaba Isaac, el pensamiento, la conducta, etcétera. Todo eso ya lo podrán ustedes revisar entonces con calma. Y déjenme pasar. Aquí está ya vamos a pasar entonces a la parte práctica, si les parece. Siguiente, Enrique, es demasiado. Sí. Bueno, vamos a pasar a la parte, esta es la parte práctica de la primera parte de esta conferencia, en donde vienen aquí los inventores de la realidad. Lo que comenta Krishnamurti es que cada vez que metemos nuestra cuchara a la hora de definir la realidad, estamos inventando una realidad. Es decir, hay una parte de la realidad que es real, es la que está al alcance de todos, y hay una parte que yo me estoy inventando.
Entonces, cuando me estoy inventando una parte de la realidad, pues esa ya no es la realidad, es mi realidad. Es la realidad que la he visto tamizada a través de los esquemas de mi propio pensamiento. Y mucho de esa realidad, de lo que voy a ver o dejar de ver, tiene que ver con mis miedos, con toda la derivación compleja que tienen los miedos, porque los miedos son muy complejos. Entonces, mis miedos inventan una realidad ficticia. Y aquí ponemos una escala de frecuencia, siempre, casi siempre, muchas veces, algunas veces, etcétera. Después de los miedos se transforman en condicionamientos, que son todas aquellas cosas que yo tengo preconcebidas, todos aquellos vicios que tengo para percibir la realidad. Mis complejos, mis tapujos, todo, inventan una realidad ficticia porque lo veo a través de las cosas que estoy condicionado a ver. Después, mi rutina diaria inventa una realidad ficticia porque mi rutina también es algo que me rompe la libertad. Mi soledad inventa una realidad ficticia. Mi inquietud inventa una realidad ficticia. El tedio y aburrimiento también inventan esa realidad ficticia. Me siento libre de la dependencia de algo o alguien. Me siento libre realmente o siempre voy a depender de algo o alguien. Me siento libre del qué dirán. Me siento libre de envidia. Me siento libre de celos y puedo mediante la concentración dar con algo que no sea temporal ni provenga de mi pensamiento, soy capaz de tocar estas cosas que no están precisamente vinculadas con el pensamiento. Bueno, esas son las preguntas que a ustedes ya se les enviaron y ustedes seguramente ya las contestaron y tienen una síntesis del pensamiento de Krishnamurti. Y ahora vendría la parte del trabajo, que es qué puedo hacer para cambiar y renovar. Por ejemplo, con mis miedos que pusieron. Si pusieron, pues muchas veces me inventan una realidad ficticia porque la veo a través de mis miedos, pues ¿qué puedo hacer con mis miedos? Por lo menos para pasar a algunas veces o a pocas veces. Y en el grupo ayúdense todos mutuamente, los grupos que vamos a hacer, que nos va a ayudar a hacer los Emilce. En esos grupos, pues alguien le diga, pues yo creo que con tu miedo podrías, explícate qué es el miedo y qué estás diciendo. Pues mi miedo es tal, bueno, pues yo creo que lo que podrías hacer o lo que yo haría sería tal, o lo que yo sé que alguien ha hecho es tal. Y alguien puede decir, pues no, a mí no me parece que eso sería una buena solución, yo pienso que más bien sería otra. Y utilizamos entonces el conocimiento colectivo en un clima totalmente de paz y de fraternidad para que entre todos nos ayudamos a todos para poder mejorar esa calificación. La calificación que está basada en los puntos más sobresalientes del pensamiento de Krishnamurti. Sí, Isaac, ¿quieres hacer algún otro comentario de esto antes de pasar a los grupos? Ya lo dijiste. Ahorita vamos a ver cómo se va a hacer esto. Si no, a ver. Gracias, muchas gracias. Yo lo que quería es, bueno, solo es mi visión personal. Realmente el trabajo de grupo requiere un poco de tiempo. Fue interesante porque conocimos pues, la percepción sobre el miedo de cada uno de nosotros. No nos dio tiempo de pasar más allá del cuestionamiento sobre el miedo. Y bueno, sobre la elaboración de estrategias para enfrentar el miedo, pues la verdad es que hubo un pequeño esbozo de posibles estrategias, pero realmente nos quedamos en la discusión del miedo y la fragmentación, ¿no? En eso nos quedamos, eso es lo que yo quería comentar. Muy bien. O sea que faltó tiempo, sí, ya nos dijeron. La próxima vamos a ampliar un poco, vamos a recortar la parte teórica y vamos a dejar más tiempo para el debate de los grupos, porque es muy importante. El debate, como dice Krishnamurti, hay que inquirir. Tal vez si pudiéramos reunirnos con el mismo grupo para concluir, sería estupendo, pero no sé si existiera la posibilidad. Ok, podrían proponerlo para que se reúnan con el mismo grupo después y sigan en el debate y en la discusión, porque es muy poquito tiempo el que tenemos para hacerlo y es muy enriquecedora la experiencia del subgrupo. Gracias. Gracias, Miguel Burgos. Miguel. Y un comentario respecto a esto último que expresó Krishnamurti. Hay en la obra de la maestra Blavatsky de Joyas de Oriente hay un dicho en este sentido, dice, la muerte es un camello negro que se arrodilla a la puerta de todos. La muerte es un amigo y un liberador. Sí. Y sin embargo, la muerte ha sido ilustrada como el enemigo a vencer por un condicionamiento religioso referido a que solamente a partir de las acciones de otro nosotros una perspectiva de vida futura después de la muerte o algo así.
por otra parte, entender el significado oculto de dichos, por ejemplo, ese del apóstol Pablo que toma también de escrituras antiguas del Antiguo Testamento, donde dice, muerte, ¿dónde está tu poder? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y luego pasa a ser una explicación acerca del Cristo. Desde luego, esa explicación es conocimiento oculto, habla acerca del despertar a la naturaleza de su propia conciencia espiritual o a la conciencia de su propia naturaleza espiritual que no está sometida a la muerte. Pero hay que trabajar esos conceptos, quitarnos los condicionamientos, solamente observar, como dice Krishnamurti. ¿Es cuánto? Sí, sí, Miguel, estamos de acuerdo contigo. Realmente hay una presión social muy fuerte para el tema de la muerte, ¿no? En realidad, si tú analizas bien, el materialismo trata por todos los medios de evitar que las personas tomen conciencia de que la muerte es el final, entre comillas, ¿no? Que incluso las mismas religiones se han llenado de ese materialismo al elaborar a veces modelos simples, ¿no? De que pues hay que disfrutar acá como dé lugar, ¿no? Sin medida, tanto lo bueno como lo malo, a como dé lugar, porque la muerte se lleva todo y no hay nada más. Entonces, esos elementos no aportan mucho para ver a la muerte como la otra moneda, la cara de la moneda, ¿no? De la vida. Vida y muerte son... La vida tiene peso y valor porque hay muerte. Si no hubiera muerte, hubiera una desesperación por irnos después de la carga de años o siglos de vivir. A la larga, el alma necesita descansar. Aquí, Sí. podemos regresar al cuestionario, porque seguro va a haber preguntas de ese tema. Si no, nos vamos a desviar. Ahorita hay varias preguntas. Está Chuy. Vamos con Chuy, por favor, para regresar a la experiencia que tuvimos. ¿Sí? Gracias. Bueno, me voy a adelantar un poquito. Yo iba a hablarles al respecto. Por ahí hubo pues una falta de información. Las personas que entraron a lo mejor se sintieron como forzadas a que estuviéramos ahí y se salieron y no sabían realmente qué es lo que íbamos a hacer. Pues nosotros más o menos por Malú, que da sus cursos, lo tomó la rienda del grupo y empezó a dar las reglas más o menos simples que íbamos a seguir, pero iba siendo muy provechoso, nada más que sí, el tiempo nos ganó. Todo eso nos Estuvo sirve bien. porque es la primera vez que lo hacemos y realmente es muy rico la discusión, es muy buena, pero bueno, es la primera vez que lo hacemos. Sí, no estuvo Bueno, muy más bien. bien que lo hace Emilce. Entonces, pero vamos a aprender hasta que nos salga perfecto. Perfecto. Gracias. Gracias por el comentario. Gracias. Emilce con S. Sí, yo quería hacer la cuestión técnica. Para poder volver las mismas personas al mismo grupo, nosotros eso no lo tenemos registrado, no queda registrado. Lo único que se puede hacer es que cada uno reconozca, yo estuve en sala número tal, y recuerde, y entonces los podríamos mover manualmente. Tendrían que acordarse en qué número de sala estuvieron, y ahí tal vez en el próximo semana, cuando ingresen, poner adelante del nombre el numerito de la sala. Y el numerito para que los podamos poner. Es un poco complicado, pero se puede. Por eso yo creo que robaría tiempo para el trabajo. Así es. Yo sugiero... Ángela, por favor. Sí, a ver si tengo abierto. Sí, lo que quería decir era que yo tuve la oportunidad de asistir a las conferencias de España, en la escuela de verano, y allí se hizo este mismo formato. Cuando se colocó de que nos iban a poner en la principal al grupo en el que yo estaba, que es el 1, yo les dije, no vayan a tocar la tecla porque automáticamente nos van a poner a la sala principal. Entonces yo creo que lo que ha faltado un poquito es esa explicación y en segundo lugar el poco tiempo, porque allá se daba 1 hora, pero era más amplio, claro, era una escuela.
Entonces, sí, por lo menos nos pueden dar a nosotros en la próxima sección una media hora, porque no tuvimos tiempo, solo dos Más, sí, intervenimos o algo, ¿sí? 40 Por minutos, favor. sí, porque es muy importante la discusión del grupo. Sí, Sí. sí. Muchas gracias. Eso era todo. Gracias. Gracias. A ver, Emilce con C. A ver. Pero yo puedo hablar del miedo, no del tema o esperamos. Bueno, yo con respecto al miedo, me parece que es bastante ficticio, porque es algo que nosotros nos imaginamos. Una cosa es tener cuidado hacia algo y otra cosa es el miedo que nos paraliza y que ahí tenemos mucho de ignorancia. Es lo que yo pienso. Me gustaría que ustedes me expliquen un poco más. Enrique. Acuérdense que hay dos movimientos fundamentales en el universo, que es repulsión y aproximación. El amor produce aproximación, el miedo produce repulsión. El miedo es irreal, lo produce el pensamiento, normalmente. Cuando estamos en una situación verdaderamente difícil y peligrosa, normalmente no hay espacio para que el miedo se apersone. Lo que tenemos nosotros es una gran atención o una reacción casi automática de huida. Pero el miedo es un proceso instalado a través del pensamiento. Baja del Inga Sarira hacia el cerebro físico y el cerebro físico pinta una situación insegura y temerosa y eso afecta a la estructura completa que decide alejarse. Por eso evita el que una persona pueda vivir la vida. El Salman Rushdie, el famoso premio Nobel decía, el miedo no evita la muerte, pero impide la vida. Impide la vida porque te hace huir de todo lo que supones que va a generar un problema. Y Borges, en su famoso último verso que hace ahí, que dice todas las cosas que hubiera hecho si no hubiera tenido miedo, que se llama, creo que Instantes, empieza a decir todo lo que le obligaron a hacer. Dice, si volviera a vivir otra vez mi vida, viajaría. Dice, yo siempre salía a la calle con un paracaídas y con un botiquín y por si pasaban una serie de cosas que jamás pasaron. Es muy bonita la reflexión porque es lo mismo. El pensamiento fabrica esas situaciones que no van a pasar y te aleja de vivir las experiencias a fondo. Pero sí, es muy buena pregunta, Emilce, y qué bueno que hay espacio para aclararla. Gracias. Nuevamente Chuy, y después Pablo, y después Pilar y Manolo. Chuy. Gracias. Sí, se me olvidó, pero bueno, estaba con lo de los grupos. Con respecto a lo de la plática, Enrique, por ahí comentabas respecto al amor, que el amor verdadero está en la mente superior. ¿Qué pasa, o si a lo mejor estoy yo equivocado, cuando una persona no es amorosa, que no tiene amor sobre las cosas, ¿hay alguna ruptura entre lo superior y lo inferior? Perdón. Bueno, no sé si quieras contestarlo, Isaac. Sí. Bueno, mira, habría que distinguir entre amar, al amor, claro, del querer, de la personalidad, ¿sí? La personalidad quiere porque quiere el objeto que le produce disfrute, le da seguridad, le hace la comida, le acompaña para no sentirse solo. Eso es querer. Quiero un objeto. Amar es estar, y ese ser es libre al estar conmigo. No está sujeto a mi control, ni la someto, ni ella me somete a mí, etcétera, etcétera. Eso es un grado de desarrollo del amor que emana de la parte superior. Pero uno empieza primero queriendo, no hay otra, ¿sí? Nos han enseñado a querer en la sociedad en la que estamos y que a veces se nos va la mano porque agregamos celos, inseguridad, entonces tenemos miedo a perder a la persona y hacemos muchas tonterías. Pero las experiencias de sufrimiento, de perder al ser querido, a mí me pasó algo parecido por haber sido demasiado celoso cuando era yo muy joven, pues me enseñó a aprender a amar más que a adherirme. Entonces, tendríamos que aprenderlo, darnos cuenta, porque si tú amas a un ser, dejas que ese ser sea lo que debe ser. Acompañado de ti, junto contigo, ella también, o él también, asumen que comparten vidas, pero que también ellos desarrollan su propia vida.
Eso es un grado ya elevado de amar, porque ya es un amor espiritual, un amor del que habla Krishnamurti. Es mi opinión. En el arte de amar de Fromm, él trata de sintetizar cosas que ya de hecho el budismo tibetano comentaba, porque ves que también Fromm le entró un poco a las partes del budismo, tenía budismo, zen y psicoanálisis, etc. Y él divide, bueno, hace una división muy occidental del formato de amor, pero lo divide en tres: el amor paterno, el amor erótico y el amor materno. Y también el Dalai Lama luego da charlas de eso, porque el amor materno, dice, es un amor natural que viene desde arriba, es un tipo de vibración especial que si una madre la contacta, se entrega totalmente, se sacrifica totalmente por el hijo y renuncia a un montón de cosas para que el hijo pueda estar en un momento dado bien. Entonces, incluso pone un ejemplo el Dalai Lama de que hasta en otras especies existe ese formato de vibración especial, viene de muy arriba, y esta vibración, que sería el amor puro, hacia abajo se va degradando, el Chui, y conforme se va degradando, aunque tiene como pinceladas de lo que era el amor original, en realidad ya está contaminado, como dice Isaac, por temas que tienen que ver con el ego personal, con la utilidad, lo útil de poseer esa persona. Egoísmo. Claro, sí. Todo lo que tenga que ver con egoísmo. Control, inseguridad, celos, hay de todo. Todo lo podría, sí. Sí, pero bueno, eso nos enseña poco a poco a ver nuestras debilidades, ¿no? Si yo siento celos de la pareja que tenía, pues yo empecé a descubrir que era temor a que me dejara porque mi madre nos había dejado. Entonces uno empieza a darse cuenta que uno proyecta, lo que decía hace rato, ¿no? Como observadores si nos damos cuenta, estamos proyectando todas nuestras debilidades. En realidad... Primero lo aprendemos, lo guardamos en la memoria, con eso hacemos condicionamientos y a través de esa lupa vemos de manera alterada la realidad. Sí. Porque la vemos a través de, como dice Krishnamurti, se activan esos recuerdos y entonces perdemos la libertad a tener una relación pura que no tenga condicionamientos previos. Okay, muchas Pablo gracias. Montilla. Y no, Pablo Montilla. Si no está Pablo, que siga picando. Sí, aquí estoy. Yo les quería hacer una acotación técnica con el tema de los grupos. Sería muy bueno de que, bueno, yo me comprometería a que pasaran la información en qué grupos estaban y entregarles un archivo para la próxima ocasión para que ya tengan esa información. Yo podría anotar los datos de todos los usuarios y digan en qué sala estaban y yo les mandaría un archivo en Word o en Excel para que tengan eso ya anotado y así organizarnos de una mejor forma la próxima ocasión. Vale, muy bien. Pablo, gracias. Muchas gracias. A ver, Pilar y Manolo. Está apagado el micrófono. A ver, yo quería explicar una cosa que me ha pasado en esta semana, que tuve un sueño sobre mi hija, que está un poco delicadilla, y tuve un sueño de que es epiléptica y de que le daba un brote y estaba sola, porque ahora se ha ido de vacaciones y está sola. Y de pronto me ha entrado una cosa por el cuerpo, pero lo mismo que me ha entrado, digo, no, esto no es real. Digo, me lo tengo que quitar. Y de momento me relajé y me se pasó. Y sobre el amor, pues a ver, cuando queremos, como se suele decir, no es querer, es que tú deseas aquello y quieres conseguirlo. Tanto como de una cosa como de la otra. Pero cuando es con una persona, es diferente. Y tú la ves, te gusta, te agrada, haces pareja, pero el amor viene con el trato, con el tiempo. Porque a esa persona no la conoces tú para poderle dar el amor, porque no lo conoce en sí. Y se va dando a medida que va pasando el tiempo. Por lo menos yo lo veo así de esta manera. Bueno, hay un libro, se les recomiendo un libro de Bowlby. Bowlby es un discípulo de Melanie Klein, y Melanie Klein, ya saben, de Freud, es una psicoanalista muy famosa. Y Bowlby tiene un libro que se llama Cuidado Maternal y Amor. Él dice que el niño primero aprende lo que es el amor gracias al amor que recibe de su madre. Después, una vez que lo aprendió, se lo da a sí mismo, viene la etapa narcisista. Y después de dárselo a sí mismo, está habilitado para darlo a los demás. Y eso va a producir diferentes intensidades. Y si seguimos con lo que decía el Dalai Lama, que el amor más puro es el que tiene la madre con su hijo,
cuando se da en ese nivel, entonces quiere decir que un buen aprendiz será la persona que el karma le ha facilitado la idea de tener una madre que lo ame con esa intensidad y por lo tanto son temas, estamos otra vez como especulando en cuestiones racionales que suenan muy bonitas, pero pues al final es un estado vibracional donde interviene el karma y todo, y a veces en esta encarnación vamos a tener la opción de sentir esa vibración y a veces no. Por lo general, siempre uno ve con los pacientes que por lo menos a alguien, a un padre o lo que sea, la persona ha tenido contacto con esa sensación especial de darlo todo, de dar hasta su vida para evitar que se... En las 1001 noches viene uno de los cuentos es esa, que le pide la novia al chico que le traiga el corazón palpitante de la madre para ver si realmente lo quiere o no, y este loco pues le quita el corazón a la madre y se tropieza y se cae, y el corazón le dice, ¿te has lastimado, hijo mío? Bueno, y empieza ahí toda una discusión de amores de esta intensidad que existen en todas las culturas. Podríamos hasta tener un tema de esto, Isaac, podemos dar una charla de estos temas porque es muy interesante, pero ahora salió por el tema de Krishnamurti como uno de los elementos que él comenta, y tiene una frase bonita Krishnamurti que dice, una de las cosas extrañas relacionadas con el amor es que si vibras en esa dimensión, cualquier cosa que hagas es la correcta. Si ya estás vibrando así, lo que se te ocurra está correcto. Si no estás vibrando ahí, pues no necesariamente. ¿Quieres agregar alguna cosa? Del libro, que lo escribo. El libro se llama Cuidado Maternal y Amor. Cuidado de maternal. Bowlby. Sí, lo voy a poner en el chat. Órale. A lo mejor está gratis, también ya ven que ahora está gratis todo. Maternal, ¿qué más? Cuidado maternal y amor. Vale, gracias. Sí, lo estamos buscando en... De Bowl. A ver, ahora sí, de Wendy Espinosa. Buenas tardes. Nuestro grupo ha sido muy interesante, muy bonito. Y algo que me gustó, justo viene con la madre, es que mis compañeros comentaron que sus mamás eran fuertes y eso ayudó a que ellos no tengan miedo. Entonces yo entendí que la mamá proyecta muchas veces miedo, ¿no?, al niño, y ya de grande está asimilado. Entonces eso me gustó, que sus mamás eran fuertes, les ayudaron. Y en las condiciones también me gustó, parte del señor Félix, que dijo que él se sentía fuerte para llevar sus miedos. Entonces, con ellos yo he aprendido que mucho hace la confianza y la familia, a cómo el ser humano se va a proyectar luego de mayor y cómo puede aprender del ejemplo de la mamá. Eso quería decir. No, yo creo que es interesante, donde ha habido una madre y un padre, vamos a decir, atentos, tendrán sus fallos, pero atentos y apoyo con amor a los hijos, normalmente los hijos tienen más confianza en sí mismos, mejor autoestima, ¿sí? Se desenvuelven mejor en la vida, tienen menos prejuicios, o sea, es obvio que marca mucho. Comparen a un hijo, a una familia, entre comillas, equilibrada, que está haciendo las cosas hasta donde se puede ver con amor y bien, a una familia disfuncional que tiene, pues, un padre que a lo mejor es un poco alcohólico, que una madre, pues, toda preocupada porque tuvo a su vez un padre que los lastimó mucho por tener mucho poder. Ustedes notarán que los hijos van a recibir esas proyecciones, nos guste o no, porque se proyecta y se activa. Claro. Muy bien, gracias. A Rosa María Furet. ¿Cómo te lo tomo? Buenas tardes. Quería abrir la cámara, a ver, ya la abrí. No, esa parte de lo que te iba a preguntar, lo respondiste ahora, porque a mí a veces me ha preocupado eso, porque hay madres que son muy valientes, que son muy poco miedosas, y sus hijos sienten miedo. Son niños que son miedosos y a veces adultos con mucho miedo y mucho estrés. Yo me he preguntado eso. Reencarnaciones tiene que ver ahí. Karma, reencarnación, y que muchas veces el amor que uno observa desde afuera pues no es el amor completo del que habla Bowlby, es un amor de alta denominación pero no suficientemente grande, y también tiene que ver el karma del que lo recibe. O sea, en el libro de Reencarnación Perfecta del Lama Zopa, ahí viene un poco de la idea de si uno merece o no tener de pronto una madre de ese calibre y tener contacto con este amor porque lo ha dado.
Lo que quiere decir, como dice Isaac, es que depende también de las encarnaciones. Gracias. Después me dicen... La mano. Ya no veo a nadie más, no sé si ustedes, alguien Fátima quiere... tiene la mano levantada, lo que no ha puesto el... Es que, disculpad, es que no tengo la versión de Zoom de la manita Vale, amarilla. vale, Fátima, por favor. Bueno, solo muchísimas gracias a todos. Me ha encantado el ejercicio, aunque no nos diera tiempo y todo el tema. Y yo la verdad que conocí antes a Krishnamurti que la Sociedad Teosófica, bastantes años antes, y para mí es como alguien que no sé, me cambió la cabeza por completo. Y solo quería compartir una cosa pequeña. Hace ya unos 12, 13 años, que fue la primera vez que completamente aleatorio iba a un viaje a India, fui a un sitio y dije, me voy a comprar un libro. Y nunca había escuchado de él. Y así, aleatorio, cogí uno que se llama Más allá de la violencia. Ajá, sí, y lo hay. Y creo que es en este. Entonces, fue la primera vez que yo escuché esto del amor, que lo habéis comentado, pero que el amor, por lo que a mí me transmitió, el amor no es una cuestión que se reduzca al amor humano, ¿no? O sea, como habéis dicho, es un estado vibracional, es la fuerza por la cual las cosas se mantienen juntas. Va mucho más allá es que es un estado físico, una cosa como muy, muy amplia, ¿no? Ya está. Gracias, Ángela. Totalmente Sí, correcto. Enrique. Fátima. Sí, correcto. Por ahí está el libro ya en el chat. Ah, el de Volvi, muy bien. Sí. Malú y Chuy, ese libro que hemos leído y nos ha mantenido 50 años de casados. Ah, muy bien. Gracias por su chapa. Todavía faltan. Ah, bueno. Gracias, Qué chicos. bueno eso. Gracias a todos. Gracias a todos. Bye. Gracias. Gracias.